alegría. Ustedes dirán, ay, Nelly, siempre dice qué alegría estar con ustedes, pero yo ¿qué hago? ¿Qué hago si me da alegría? Es para mí un privilegio, un gozo, una alegría muy grande poder compartir estos temas con ustedes, porque han sido cosas que a mí y a nuestras invitadas han sido buenas herramientas en nuestra vida para crecer, para madurar. Entonces el compartirlas es muy gratificante y sé que son de bendición y también cada vez que hablamos y yo escucho a las demás, estoy aprendiendo yo y está siendo de bendición para mi vida. Así es que no se incomoden cuando repita que qué alegría estar con ustedes porque es la verdad, es sincero. Bueno, hoy tenemos dos invitadas preciosas, Lisette, que ya había Hola, venido, Emperatriz, bienvenidas, y gracias, Vilma. Valerie Ferro Gracias. en los controles y también participando porque necesitamos opinar todas. Ustedes manden sus preguntas, manden sus opiniones. Si quieren que tratemos un tema, por favor escríbanme a mi Instagram. Ahí les voy a poner mi Instagram. Escríbanme y díganme qué necesitan. Yo tengo muchos temas ya en el canal. Así es de que si ustedes van a poner algo ahí en los temas, van a encontrar seguramente. Si van a buscar con respecto a mis temas, van a encontrar seguramente, pero hemos estado hablando en estos meses de ese tema, de cosas que pensamos, principios que establecemos, que creemos que son buenos y creemos que nos protegen, barreras que subimos de protección, que son malas, que son mentiras que creemos como verdades que nos hacen daño, son cosas que nos previenen y cosas que nos estancan, que nos congelan y no nos dejan mejorar, madurar ni crecer. Así es que seguimos con ese tema. Y en el episodio pasado estábamos hablando de esos pensamientos que vienen a las personas es, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo vivo mi vida y a mí nadie... Entonces, es un principio que fíjense que suena como muy, wow, muy valiente, muy... Pero verdaderamente hace mucho daño porque entonces una persona que vive bajo ese principio primero está engañada porque vivimos bajo leyes y órdenes de todo lo que hacemos y todo nos lo dicen como lo tenemos que hacer. Esa es la realidad. Primero es un engaño, es una mentira. No se puede vivir sin que le digan a uno cómo se monta en bicicleta, cómo se entra a un banco a sacar una cuenta, cómo se maneja, en fin. Pero además, si la creemos, aunque sea evidentemente una mentira, pues también nos vamos a convertir en personas incorregibles, lo cual es tremendamente malo para nuestras relaciones, para nuestra madurez y para pues nuestra propia paz y armonía. Así es de que hablando de este tema, Lichi, cuéntanos cómo te va con la corrección. Bueno, a mí me pasó una situación donde no me fue tan bien. Eh, Me victimicé. Hicieron, hay una evaluación que ocurre cada año y ahí te dicen En que tu en trabajo. mi trabajo y ahí pues me dicen que debería mejorar. Y también hay como una escala de cómo está tu trabajo Tu como persona, desempeño. tu desempeño. Y dentro de esa escala, pues a uno le gusta verse bonito, ¿no? Claro. Entonces me llaman y me dicen, mira, eh, este trabajo lo estás entregando es tarde y sería bueno que lo entregaras eh, a este día dentro de esta hora. Entonces hay un tiempo que es una ventana donde uno puede entregar el trabajo. Entonces Ujú. mi respuesta es, sí, pero yo tengo hasta este día para entregar el trabajo. Y me dicen, sí, pero hay otras personas que lo pueden entregar este día, porque tú no lo puedes hacer. Y yo, pero dice que yo puedo entregarlo hasta este día. Y entonces era un debate con la persona que me está haciendo ese, esa evaluación. Yo me estaba defendiendo ahí, Ujú. no lo recibí, me victimicé, di justificaciones por qué no lo podía entregar, pero en mi mente era, no, no voy a ceder, yo soy la que estoy bien. Wow. Después salgo de ese lugar, salgo rabona, voy y me busco, como dices tú, que uno va y se busca otra persona para quejarse y hacerse más fuerte y
querer que la otra persona también lo entienda a uno para poder uno tener la razón. Voy para la casa, le cuento a mi hermana, pero entonces ya victimizada Ujú, y agrandando las cosas para ujú. poder yo sentirme Encontrar una mejor, encontrar cómplice. un cómplice. Y entonces ella me escucha y ella no me compra, no me compra la idea. Me dicen, bueno, no sé, este, ve y sí te entiendo que estés molesta, pero pues no es algo que no se pueda resolver si tú te esfuerzas, ¿no? Entonces Peor. fue peor para mí, al punto que llegué el próximo día y no, yo ya quería renunciar, Wow. me voy de este lugar. Y pasé, luego ya no solo fue eso, sino me puse altiva. O sea, como que voy a hacer, como no sean, como no vieron lo bueno porque solo me están marcando lo malo, entonces ahora voy a hacer lo mínimo, no voy a ir la extra milla. Y entonces me puse así en esa posición. Y dentro de esa semana, eso mejor dicho, el Señor como que comenzó a mostrarme qué altivez terrible. O sea, tiene una altivez terrible. Y llegué a un versículo en la Biblia, en Proverbio, donde dice que el que se enoja, eh, ra- el que se aira, comete locura. Ujú, Y el ingenuo carece por su propia ignorancia. Mas el que escucha corrección haya es coronado de conocimiento ujú. y sabiduría. Y eso para mí fue como, ¿qué corona yo puedo tener en este momento? ¿Qué sabiduría si lo que yo estoy haciendo es llevando mi carne al full, a mil, y dejándome llevar por mis emociones, mis sentimientos, y no quiero aceptar verme fea, que estoy mal y que puedo mejorar, que yo necesito esto y que esto es bueno para mí? Y oré, le pedí perdón al Señor pero me quedó como una cosita ahí como que, ay, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué yo tengo que ser la que tiene que crecer en esta parte? Wow, una Y lucha una lucha tremenda. terrible, ajá. Ujú. Y pastor da la prédica de que por qué los creyentes somos los que no nos esforzamos, no damos la mía extra, no, ¿por qué no brillamos? ¿Por qué no, nuestro testimonio no viene de nuestra excelencia? Y eso para mí fue como esa respuesta de parte de Dios, claro. Y me di cuenta que en esta vida con el Señor nos toca que aceptar y que siempre la verdad va a estar delante de nosotros y que la verdad es bueno para nosotros y que no hay manera de huir porque no podemos servirle al Señor porque somos piedra de tropiezo. Claro, porque es que al lado de la corrección también hay otra alternativa y es salir corriendo, Huir. huir. Entonces, llega un punto en el que es mejor irse antes que cambiar. Mm. Y muchas personas llegan al cristianismo y se encuentran con la Biblia, con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho de corrección. Entonces, si tienes un problema de base con la corrección, si no has tenido una corrección sana cuando eres niño, si no te han enseñado que las fallas no es lo malo, sino que son instrumentos para mejorar, progresar, querer, crecer y cambiar y madurar, entonces puedes también relacionar ese trauma de la crítica o de la corrección, cuando viene Dios a tu vida y te encuentras con la Biblia, que la Biblia es como un espejo que te muestra tu realidad y te dice, estás mal en esto, puedes tener una crisis y puedes querer salir corriendo y ver la vida cristiana como algo muy, muy malo. Segunda de Timoteo, quiero leerle 3:6, dice, toda escritura, o sea, es toda esta escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces imagínense ustedes si tenemos un problema con la corrección de los seres humanos, cuando llegamos al Señor y empezamos a leer la Biblia y encontramos que la Biblia también es corrección, pues vamos a tener un impedimento muy grande hacia el cambio porque relacionamos la falla con el rechazo. Como decía en el episodio pasado, que ahí hablamos muy claramente de por qué tenemos un problema con la corrección, porque nos enseñaron mal, nos rechazaron cuando fallábamos, nos decían, vete, no te hablo, el tono era de rechazo. Al relacionar las dos cosas, entonces quedamos con el trauma, lo vivimos así, y luego
en nuestro matrimonio o con Dios, vamos a tener problemas con el asunto. Si quieres un poquito de profundidad en eso, tienes que ver el episodio pasado. Pero sigamos con Emperatriz. ¿A ti cómo te va con esto de la corrección? Bueno, justo ayer me pasó un ejemplo eh, que ahora que lo pienso es muy bobo, pero en el momento se me volvió algo muy grande. Este, yo estaba limpiando los baños y estaba limpiando con un líquido azul. Y mi esposo viene y me dice, te he dicho varias veces que no limpies con ese líquido azul porque se queda manchado y no me gusta. Y al principio me quedé callada, pero lo siguió diciendo. Y entonces ya como que exploté y dije, pero ¿por qué no lo limpias tú? Y entonces, pero te estoy diciendo algo para ayudarte. Te estoy corrigiendo en algo que te puede ayudar a ti. Puedes usar otro líquido. Y yo por dentro se me vinieron tantos pensamientos, pero qué injusticia, soy yo la que limpia los baños. O sea, una vez no lo pudo limpiar y me enojé tanto, tanto la furia por dentro que me bañé, salí en el carro y se me vinieron tantos pensamientos, pero no es justo y que esto. Y después comencé a pensar, ok, el líquido que él me está diciendo tiene razón, es mejor que el otro. En realidad yo voy a enojarme por esto, voy a divorciarme por una bobada, voy y me sentía tan mal que decía, ay, porque al final, ¿cómo regreso? ¿Cómo oro? ¿Cómo duermo? ¿Cómo regreso ese sentimiento de que ay, tengo que regresar a la casa, tengo que pedir perdón, el sentimiento de sentirse todo horrible por dentro y todos los pensamientos que se me vinieron de injusticia, de o sea, de todo. Y la rabia, me dio mucha rabia. Y entonces yo pensaba, pero es una bobada. ¿Por qué es que no me gustó? ¿Es porque vino de mi esposo? Porque si me lo hubiera dicho otra persona, lo hubiera yo tomado de la misma manera. Entonces, no, sí, eso como que regresé y le dije, a ver, perdóname por el tono que te hablé. Tienes toda la razón. Sobredimensioné y tienes toda la razón. Y entonces él me pidió perdón, los dos hablamos, pero fue algo chiquito que en realidad en la mente se me hizo grande. Lo que pasa es que está muy interesante ese planteamiento, porque entonces aceptar corrección bajo una condición de injusticia es muy complicado. Porque en realidad lo que está en tu mente es eso, ¿por qué no limpias tú los baños? O sea, ¿yo por qué estoy limpiando el baño? Lo deberías hacer tú. Entonces, cuando tenemos problema con la corrección, es muy bueno el ejercicio de decir, ¿qué es lo que me molesta en realidad? ¿Por qué? Porque si el día de mañana ella está limpiando los baños y él llega y le dice, ese cepillo que estás usando no sirve para nada, probablemente va a volver a sentir lo mismo, porque el origen de tu molestia entonces es por qué yo estoy limpiando los baños y no tú. Entonces ahí tendríamos que ir a solucionar la raíz de la molestia, que no es en sí la corrección, sino la pregunta, ¿por qué estoy yo aquí y no tú? ¿No? Sí. Entonces ya ahí cuando te sientas y dices, es que en realidad a mí me molesta que en lugar de que tú me digas, usa el líquido azul, yo lo que espero es que tú me digas, tranquila, mi amor, yo limpio. Y después de que tú me digas, yo limpio el baño, tú no hagas eso, tú me digas, ¿sabes qué? Voy a comprar otro líquido que es mejor. Entonces, a veces hay que ver lo que hay detrás de la molestia, de la corrección, para que no sea en realidad de lo que estamos hablando es de la dificultad para aceptar corrección. Pero si esto hay detrás un problema mayor, porque si, por ejemplo, yo acabo de poner esto sobre la mesa
y duro 1 hora con esto sobre la mesa y luego lo quito. Y luego Lichi coge su vaso y lo pone sobre la mesa y le digo yo, no pongas el brazo sobre la mesa que se daña. Tú dices, ¿de qué está hablando? Lo acabo de poner. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces a veces hay cuestiones en la corrección que son, uno, buscar de verdad el origen de la molestia, si es por la misma corrección o porque hay algo detrás. Y dos, hablarlo. Sentarse uno y hablarlo adecuadamente y decir, mira, mi amor, cuando tú me dijiste eso, yo sentí esto por esto y esto y esto. Y lo que yo espero, en lugar de que tú estés corrigiendo como si fueras el jefe de la compañía y pues es que tú tengas un brote de consideración y me digas, ven, yo limpio el baño tranquila hoy, para que después digas, mira, compré este otro líquido y ya ahí sí, porque también en ese caso es importante llegar al fondo de la razón por la cual yo tengo problema con la corrección. Es importante, porque si hay algo en el trasfondo y tú te estás exigiendo aceptar la corrección, pero no estás llegando al fondo, entonces es probable que estás siendo hasta injusta contigo mismo si no estás exponiendo la razón real y no estás hablando del asunto para realmente llegar al fondo y que la próxima vez ya no sea en el mismo contexto, sino de otra manera. ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? Sí, tienes toda la razón, pero como en el momento estaba toda airada, en el momento contesté, ¿por qué no lo limpias tú? Porque después que lo hablamos, después que nos sentamos, yo le dije, pero es que si hay algo que no está en su lugar, por una vez que lo hagas, no entiendo por qué no lo puedes hacer. O sea, está bien lo que dijiste, pero es la manera y la forma que me lo dijiste. No me gustó, sentí una injusticia, sentí que yo lo hago siempre, no me molesta hacerlo, porque esta vez que lo vistes mal o que no estaba bien hecho, esta vez solamente por esta vez agarrar un trapo, limpiarlo y decir, le ayudo a mi esposa. Y Exacto. entonces él me dijo, sí, sí, tienes la razón. Ah, perfecto, perfecto. Se llegó a la raíz. Llegamos a la raíz, pero Fantástico. al principio creo que lo que más me molestó es la manera que me enojé. Por dentro estaba y Claro, el claro, sentimiento que sentí después que yo estaba en ese carro claro. y todos los pensamientos que se me vinieron. Entonces yo, entrar a la presencia de Dios con todo este enojo. Entonces es como que eso es lo que más me dio. Sí, tenemos que estar muy, o sea, es que fíjense que cuando estamos reparando en nosotros, en una reacción mala, a raíz de la corrección, fíjense que podemos llegar a solucionar el problema de fondo. Y eso es muy importante, solucionar el problema de fondo, porque si no va a seguir sucediendo y yo solamente estoy lidiando con la frutita cuando la raíz del árbol está en otro lado. Entonces, eso es importante, ver por cuál es el problema mío con la corrección realmente, ¿no? Y es, en la mayoría de los casos, relacionarlo con el rechazo porque nuestros papás nos hicieron sentir mal cuando fallábamos en lugar de bien, que debería ser. Tú tienes derecho a fallar, mi amor, vuélvelo a hacer, o esto está mal, hay una disciplina, te la voy a aplicar, y quiero que veas las consecuencias de lo que pasa cuando tú haces esto, sin necesidad de, ¿no? Y de hacer sentir que hay un rechazo y hay una forma agresiva de acusar a la persona. Entonces, eso es muy importante. En tu caso, Valerie, En mi caso, lo que acabas de decir, eso es lo que estaba pensando justamente, tiene que ver con la forma, porque es demasiado diferente que una persona venga y me diga, se siente conmigo, con amor, con paciencia, hiciste tal cosa y me parece que tienes que cambiar porque tal y tal y tal. A que venga una persona airada en el momento, sin pensar, sin orar, sin ni siquiera pensar en mis sentimientos, que que lo que yo haya hecho haya sido tan terrible que ni siquiera le da para pensar la forma en la que me lo va a decir. Entonces me lo dice de una mala manera. Ahí es donde yo me bloqueo. Ahí es donde ya ni siquiera puedo
verme a mí misma porque lo único que puedo ver en ese momento es la forma, o sea, es el tono, es la injusticia de que esa persona me esté tratando mal. Y uno de los versículos en la Biblia que a mí más me ha dado duro es el que se humille será exaltado, Ujú. porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, eso es lo que Él espera de nosotros, que nosotros no nos sintamos mejores que nadie. Y lo que yo siento cuando una persona, puede ser X persona, eh, me ahora, sueno como que me pasa muy a menudo, la verdad no me ha pasado muy a menudo, gracias a Dios. Creo que he tenido, sobre todo en el principio de mi matrimonio con David, como que sí nos alcanzamos a alzar la voz, pero cuando llegase a suceder, cuando pasa eso, lo primero que yo pienso es, ¿qué se cree esta persona? ¿Qué se cree esta persona para hablarme así, para hablarme con ese tono? O sea, ¿quién eres? Y tiene que ver mucho con eso, porque entonces es un tema de ego gigante, porque sin yo darme cuenta me siento mejor que esa persona o me siento en un nivel mayor a esa persona en el que yo le quito toda autoridad para hablarme y puede ser cualquier persona con un tono feo. Bueno, a ese respecto les voy a hacer una pregunta. Si ustedes van a pasar una calle y de repente alguien les pega un jalón terrible hacia atrás y ustedes dicen, ¿qué pasó? Dijo, es que pasó un carro. ¿Ustedes se ofenden con la persona? Pero si es de vida, Sí, de vida sí, o muerte, sí. no. No. Sí, no, es verdad. Pasaba un carro y la persona te hizo así porque probablemente te podía atropellar. ¿Ustedes se ofenden? No. Pero ustedes no le reclaman, pero en esa forma en que me jala. ¿Ustedes no le reclaman eso? No. Entonces pregunto, si es para nuestro bien, ¿por qué debería ofendernos la forma? No, porque hay gente que sí es ofensiva y que sí no, No le importan importa. tus No sentimientos. importa, es para tu bien. ¿Por qué debería importarnos la forma? Si es para salvación nuestra, si es para nuestro beneficio. Por eso yo te estoy diciendo el ejemplo. Te rasgó la blusa y fue agresiva cuando te salvó y hasta te rasguñó. Entonces uno está agradecido. Entonces, cuando nosotros reparamos en la forma es porque nosotros no valoramos lo suficiente el contenido. Cuando yo comencé a ser actriz, yo era muy chiquita, yo era una niña. Y cuando yo entré en este mundo, a mí me trataban como un adulto. A mí nunca me trataron como una niña. No había consideración. El profesionalismo me lo exigían desde que empecé. Entonces, cuando había directores, y en la época en que yo fui actriz en Colombia, había muchos directores argentinos. Estaban en apogeo los directores argentinos. Y ellos abrían el Tollback en un estudio que era como una cancha de fútbol, bueno, tampoco tan grande, pero digamos que una tercera parte de una cancha de fútbol. El Tollback es una voz que se oye como la voz de Dios en todo el estudio. Y él me decía, o ellos gritaban, y a veces decían groserías grandes. Decía, tal no sé qué, tal por cual. Te dije que te pararas en la marca de luz. Y yo nunca, siendo chiquita, niña y todo, nunca me puse a llorar. Y nunca pensé, me gritaron, me insultaron, sino yo empezaba a decir, ay, Dios mío, no me paré en la marca de luz. Y yo, ok, sí, señor. Y ya la siguiente vez me paraba en la marca de luz. ¿Por qué, siendo una niña y siendo tan agresivo y con palabras soeces, y por qué yo creo que cualquier niña podría haber dicho, mi mamá, o yo no quiero hacer esto, o me maltrataron? Yo no tenía eso aquí. Yo tenía que aprender. Mi necesidad era aprender, porque mi familia estaba necesitada económicamente y yo tenía una necesidad muy grande. Entonces yo tenía que aprender y hacerlo mejor cada día. Entonces en mi mente la forma no era importante el contenido, lo que me estaban diciendo. Por eso les digo que si en verdad quisiéramos crecer, si en verdad quisiéramos madurar, si en verdad le diéramos valor a la crítica genuina y honestamente, no repararíamos
en la forma, sino en el contenido. Y no importaría como nos lo dijeran, estaríamos, yo hice esto. Oh my God. ¿Qué importa el mensajero? ¿Qué importa la forma en que llegue? Yo les digo a ustedes, si a ustedes les llega un sobre con barro, lleno de barro, todo inmundo, lo pisotearon, tiene como comida pegada, la cosa más horrible del mundo. Ustedes lo abren y viene un cheque del IRS que les devolvieron $5,000. Ustedes dicen, no, pero no, ese sobre, no, a mí en ese sobre no me mandan nada porque, ¿cómo así que? No, de una al banco. ¿Ustedes creen que ustedes reparan en el sobre o en el mensajero que lo trajo? No, porque cuando realmente nosotros estamos interesados en el contenido, en lo que tenemos que recibir, y si el contenido depende de una necesidad genuina nuestra y de algo que sabemos que es para nuestro bien, no vamos a estar con esa sensibilidad. No nos va a importar la forma, y esa forma que se disfraza de rechazo, que muchas veces no lo es, sino en la inmadurez de la persona, es que tiene ira en el momento, es que, por ejemplo, cuando Mario ya cambió, pero Mario, por ejemplo, uno se enfermaba, decía, ay, me duele aquí. ¿Pero qué comiste? ¿Pero qué hiciste? Pero a ver, ¿por qué comiste esto? Y él se molestaba. Entonces, cuando él se molestaba, yo decía, pero yo ya estoy con un dolor aquí y ahora me están vaciando, me están insultando, o sea, qué jartera. No, mejor no digo nada entonces, no digo nada, porque es un problema mayor, me va a crecer el dolor porque lo estás empeorando todo. Pero cuando yo empecé a pensar por qué él reacciona así cuando yo le digo me duele aquí, me duele acá, ¿por qué reacciona así? Y yo descubrí que Mario lidió desde niño con la enfermedad de su mamá y que su mamá murió joven de una enfermedad de diabetes y que él desde chiquito tuvo que lidiar con esa realidad que su mamá iba a morir joven y con todo ese mundo que vivió de los seres queridos que se le murieron a causa de enfermedades y todo eso. Yo dije, no es que él me está atacando, lo que pasa es que él le da angustia que yo me enferme porque tiene temor a pérdida. Y ese temor a pérdida que él tiene lo lleva a reaccionar de una manera agresiva, pero que es en realidad, él está sufriendo en ese momento. Entonces, a veces la forma puede leerse muy equivocadamente, a veces la forma no refleja el corazón de la persona, no refleja nada, por eso es como cuando uno de mamá siente rabia y coge y jalonea al chino chiquito que venga para acá, que no sé por ejemplo, cuando un hijo se le pierde a uno, cuando uno lo encuentra, a uno le dan ganas de pegarle su cocotazo, porque el chino hizo lo que uno siempre le dijo que no hiciera, entonces uno lo coge, pero no es, si tú lo ves exteriormente, dices, uy, esa señora está regañando a ese niño horrible, uy, qué mujer, y la mamá está diciéndole, no vuelvas a hacer esto, que me morí de los nervios, me dio mucho miedo, pero es fruto de una reacción de miedo, también de temor a pérdida. Entonces, si reparamos mucho en el contenido, o si entonces escogemos, este me lo dijo así, lo acepto, este me lo dijo mal, lo acepto, pues entonces vamos a andar dependiendo de los demás y dejamos que los demás decidan por nosotros y no nosotros mismos. Por lo que la determinación que nosotros estamos tomando de la importancia de lo que tiene la corrección o la crítica. ¿Qué opinan de eso? No, totalmente de acuerdo. Y yo pienso, si una persona llegaría a ese nivel de sabiduría y madurez, de que de verdad no te importe la forma, o sea, imagínate lo rápido que una persona pudiese madurar, lo rápido, tantas cosas que uno se evitaría si de verdad tú puedes mirar por encima de la forma, por encima de la persona y verdaderamente recibir ese contenido y aprender de eso. O sea, yo creo que si yo aplico eso en mi vida y lo voy a comenzar a orar de esa forma para que Dios me haga crecer en esa área, porque de verdad yo creo que, vuelvo y repito, no es que me suceda muy a menudo, pero si me llegase a suceder, yo quisiera tener la sabiduría y la madurez de poder mirar por encima de eso para poder no quedarme estancada y crecer en esa área. Tiene que ver con el nivel es un nivel más alto.
Porque es que tú dijiste, el humillado será, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Exacto. Pero para mí, esto no tiene que ver con la humillación. Esto tiene que ver con valor, con lo contrario. A mí me parece que hay una persona que le hacen una crítica y dice, gracias, te agradezco lo que me acabas de decir, me parece súper valiente, súper madura, súper estable y súper segura. Claro. Entonces, tal vez un acto de humillación podría ser pedir perdón. O tal vez un acto de exaltación, de decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí, ¿sí? Pero el recibir la crítica y responder adecuadamente, me parece un acto de una persona súper estable, súper madura y que está desde un punto de vista. Si, por ejemplo, alguien viene desenfocado a hacerme una crítica, como yo les estaba hablando de Mario, por ejemplo, fíjate que ahí es misericordia. Porque la persona no sabe manejar sus emociones, la persona no sabe cómo decir, la persona está alterada en ese momento porque hay una razón detrás de ella. Y es allí cuando nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, que es nuestro modelo, y que nosotros tenemos que seguir pretendiendo hasta el último día parecernos a Él, porque Él es nuestro modelo. ¿Y qué dijo Jesús cuando oró en la cruz por los que lo crucificaron? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si tú tienes esa conciencia, si tú tienes esa sabiduría y ese nivel para poder ver a las personas con misericordia en medio de sus limitaciones y ver lo que necesitas, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo creo que también puede ser el límite de... Eso yo diría, o sea, lo que estamos hablando es la meta ideal. Es Sí. que, o sea, que yo creo que es muy difícil para las personas, pero que si por lo menos estamos en ese proceso, que ya nos dimos cuenta de que nos estancamos, de que no es un tema de que me tengo que defender, de que cómo se le ocurre, a quién le doy la autoridad, que al hacer eso nos estamos levantando una barrera para crecer y madurar, ya nos dimos cuenta de eso, listo. Cuando venga la ofensa o la corrección, ¿qué vamos a hacer? Probablemente ya no vamos a, o sea, probablemente nos va a doler igual, probablemente no nos va a gustar igual, pero ya no nos vamos a quedar estancados, ya no nos vamos a quedar, sino que vamos a ir a orar y nos podemos quejar con el Padre, que lo he hecho también, le puedo decir, Papito Dios, no me gustó la forma en la que esta persona me habló y ya, como nuestro Padre que nos escucha, quejarnos con Él, pero al mismo tiempo decirle, pero muéstrame la verdad de mí mismo y muéstrame si esto que esta persona me dijo es una verdad en mi vida. Para yo no quedarme en lo mismo y poder crecer. Así es, exactamente. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso, bueno, entonces, Lichi, en esta nueva versión, ¿qué hubieras hecho en tu situación? Sí, bueno, yo te iba a preguntar, Sí. para llegar a esa madurez en la práctica, ¿cuáles serían los pasos, por lo menos base, para llegar allí a reconocer y aceptar la corrección? Lo que pasa es que yo siempre les he dicho a ustedes que nosotros debemos clamar por nosotros mismos. Y hay áreas con las cuales nosotros estamos lidiando a diario. Yo no sé el área de cada una de ustedes. Yo por lo menos, yo todos los días le pido al Señor sabiduría y prudencia, porque son muy importantes en la vida. Y dentro de esta sabiduría y prudencia está la reacción ante la corrección. A mí me daba muy duro cuando Mario me decía, lo que pasa es que tú hiciste mal en esto. Y Mario no es una persona, bueno, no era, porque él ha cambiado mucho. Pero sobre todo al principio de nuestro matrimonio, hace unos años, él era una persona muy agresiva. Perdón. Para corregir, era muy incisiva, era cruel. Entonces, era muy difícil para mí, muy difícil. Y entonces él me decía, es que tú te resistes a reconocer que fallaste, es que tú nunca fallas, es que no sé qué, porque
él era extremadamente incisivo, agresivo, entonces lo hacía mucho más difícil para mí. Pero independientemente de eso, yo dije, a mí no me importa cómo me lo diga, yo tengo que poder, Señor, tú me tienes que ayudar a yo poder decir, tienes razón, fallé. Y empecé a trabajar en eso, y obviamente estoy en el proceso de trabajar en eso, pero empecé todos los días a orar, y una de las cosas que hago es, uno, pedir anticipadamente que Dios me ayude en el área que estoy trabajando, pero otra cosa es orar en el momento que Él empieza a hablar. En el momento que Él empieza a hablar y decir, pero es que tú, tal cosa, ¿por qué hiciste esto así? No sé, así sean cosas pequeñas, por ejemplo, pero es que tú debiste, como lo que tú estabas hablando de lo cotidiano, ¿no? Pero es que tú debiste destapar primero la cosa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, algo se riega o algo, que también ha cambiado un jurgo en eso, pero es que debiste destapar. Yo estoy, por ejercicio, diciéndole, tienes razón, fallé en eso. Yo misma me estoy obligando a decirlo. Corrí la mesa y algo pasó. Ay, perdóname, mi amor, no debí correrla así. Antes de cualquier cosa, o sea, yo misma me estoy dando duro, yo misma estoy pidiendo perdón antes, y tan pronto me empieza a corregir para que no hacerse lo difícil y no tenga que meter más presión. Entonces le digo, tienes razón, mi amor, perdóname, no debí hacer esto, no debí hablarte así, debí hacerlo de la manera que tú me estás diciendo. Entonces, me ha ayudado mucho porque inmediatamente, como dice la Biblia, la respuesta blanda quita la ira, inmediatamente el inmediatamente el y cada vez nuestra convivencia es mejor a raíz de que él ha cambiado muchas cosas y ha mejorado mucho, pero yo también he tenido que cambiar muchas cosas porque también he tenido muchas cosas que cambiar para mejorarla. Y esta es una de ellas. Entonces a mí me ha ayudado que cuando él empieza a hablar, inmediatamente yo oro y digo, Señor, por favor, muéstrame. Y me adelanto y digo, tienes razón, mi amor. Porque es que cuando empieza a hablar ya yo sé qué me va a decir, porque ya uno con tantos años ya. Entonces digo, sí, mi amor, debí hacerlo así. Ay, fue mi culpa, papi, perdóname. Yo no cerré bien la nevera. Ay, no sé qué, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado personalmente en cuanto a orar inmediatamente y pedirle al Señor que me deje entender lo que la persona me está diciendo y rápido. Estoy tratando, uno, de perdonar súper rápido, de pedirle al Señor, y me ha ayudado. Esto lo estoy pidiendo desde hace muchos años y me ayuda muchísimo. Dos, pedir perdón rápidamente también cuando hago algo mal y pedirlo de todo corazón. Y también, gracias a Dios, me ayuda muchísimo en eso. Y también lo de la corrección, la crítica. A las mujeres nos da más duro que nos critiquen los esposos que al revés. Bueno, a ellos también les da duro, pero por lo menos Mario ha crecido también muchísimo en eso. Y en cuanto a ti, ¿qué piensas con lo que hemos hablado? Yo pensaba en lo que tú, en tu ejemplo, de que tú pienso que la razón por lo estás haciendo es porque quieres mantener la paz. Yo pensaba en Jesús porque lo hacía. Y él miraba el final. Él miraba complacer al Padre y llegar al final. Y yo pienso que eso es una manera que me puede ayudar en pensar qué es lo que, por qué razón yo voy a aceptar esta corrección, en qué me hace bien a mí y cuál es el final que yo quiero adquirir de aceptar esta corrección. Porque, por ejemplo, en los trabajos con mis jefes me hablaban feo, me decían cosas feas y yo siempre aceptaba la corrección. Con ellos nunca me molestó, bueno, no, sí me molestaba, pero no hacía, ya lo daba por determinado que era algo normal. Uh-huh. Pero con mi esposo, como tú dices, ahí sí me da duro. Y lo he visto también mucho con las niñas de mi grupo, que ellas me han dado muchos ejemplos de los jefes, de cómo le escriben los correos electrónicos, de cómo les dicen las cosas. Y ellas dicen, no, me quiero ir de acá, ¿cómo es posible que me lo dijo así? Y entonces yo les digo, ok, pero ¿ya tienes otro trabajo? Porque tú te puedes ir enojada y todo, pero no vas a tener trabajo.
Entonces, y al otro trabajo que te vas a ir, vas a volver a pasar por algo igual. Entonces, de una manera u otra, hay que pasar la materia. No se alcanzan las metas cuando tú estás pendiente de la forma, nunca. Porque si tú te pones a pensar, los coaches de soccer, de cualquier deporte, gritan a las personas, son súper incisivos, Los groseros. policías. O sea, hay mucha fricción y hay cuando uno quiere lograr algo, uno tiene que pasar por encima de la forma. O si no, ay, me gritaron, me voy de aquí. Se va para otro lado. Ay, me gritaron. ¿Quién progresa así? Ay, a mí nadie me levanta la voz. En estos días estábamos viendo como hay un reality y una muchacha dijo, a mí nadie me levanta, a mí nunca me han levantado la voz y no va a permitir que me levante la voz. Inmediatamente dijimos, es una niña mimada y consentida. Y es una persona que nunca va a llegar a nada. Porque nosotros no podemos vivir con esos principios tontos, porque no son reales, porque en la vida nos encontramos con todo tipo de personas y si nosotros nos vamos a poner esos límites, entonces nunca vamos a lograr nuestras metas, nunca vamos a progresar, nunca vamos a crecer, ni nunca vamos a madurar. Así es de que esa es la propuesta entonces para hoy, para todas nosotras, seguir trabajando, seguir creciendo, seguir madurando y tratar de recibir la crítica y reparar en el contenido y no en la forma, para que podamos, y nosotros sí reparar en la forma de cómo corregimos, eso sí, nosotros sí tenemos que reparar en la forma en cómo corregimos, hacerlo correctamente, con amor, como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, pero lo que tiene que ver de allá para acá, no reparar en la forma, sino más bien en el contenido y a veces hay que poner límites, como estábamos hablando, pero entonces lo haces en otro momento y dices, mira, es que la forma de hablarme es esta, te pido por favor, porque a veces hay que poner una rayita, obviamente, ¿no? Pero entonces, si les parece, oramos por eso, ¿sí? Bueno, entonces repitan conmigo. Papito hermoso, gracias te doy en este día por tu amor, por tu gracia, por tu palabra. Señor, tal vez en las vivencias que he tenido con respecto a la corrección, a cuando he fallado en mi vida, cuando he hecho algo mal. Señor, en todo momento que esa corrección me haya mostrado rechazo, me haya mostrado algo feo de mí y yo haya creído esa mentira, yo te pido que tú, con tu perfecto amor, tú la quites de mi ser y de mi corazón. Sé que tú me amas y me aceptas como soy. Por lo tanto, yo no necesito la aprobación constante de las personas, porque yo tengo la tuya, la más importante. Yo lo que necesito es proceder conforme a tu palabra y como consecuencia yo obtendré más de lo que necesito. Hoy te pido, ayúdame a crecer y a madurar en esta área de la corrección. Ayúdame a tener misericordia de las personas, a no reparar tanto en la forma, sino en el contenido. Pero también te pido que al hablar con alguien me des tu sabiduría, tu paciencia, tu amor y misericordia para corregir o para hacer la crítica de la mejor manera posible, porque sé que eso es lo que tú quieres. Glorifícate en mi vida y ayúdame en este proceso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, qué lindo tema y qué rico hablamos. Gracias, Lichi, gracias por gracias, invitarme. Emperatriz, gracias, Valerie. Una gran alegría de tenerlas acá y de que formen parte de este momento tan lindo de poder compartir temas en los que nos identificamos. Escríbanme cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan. Y bueno, con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Bye.